Una enfermera, dijo mi padre con desprecio. Toda una educación privilegiada para terminar siendo una simple enfermera. Era la cena familiar de los domingos, y como siempre, mi padre no perdía la oportunidad de expresar su decepción. Me llamo Elena Montero, tengo 29 años, y trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. Para la mayoría, es una profesión noble. Para mi padre, el prestigioso doctor Alberto Montero, era una vergüenza. Al menos Claudia siguió los pasos correctos. Continuó, señalando a mi hermana menor, cirujana plástica, como debe ser. Claudia, de 26 años, sonrió con suficiencia mientras cortaba su filete. Ella era la favorita, la que cumplió las expectativas familiares. La cirugía plástica genera más ingresos, añadió mi madre, Diana, siempre respaldando a mi padre. Elena, cariño, ¿no has pensado en especializarte? Me gusta mi trabajo. Mamá, respondí tranquilamente. Ayudo a personas que realmente lo necesitan. ¿Ayudar? Mi padre resopló. ¿Sabes cuánto ayudo yo transformando vidas con cirugías reconstructivas? Lo que mi padre no sabía era que yo había rechazado una oferta para dirigir el departamento de enfermería del hospital más prestigioso de la ciudad. Prefería estar en primera línea, cuidando pacientes directamente. El único que entendía mi pasión era mi abuelo, el doctor Guillermo Montero, un cirujano brillante en su época, pero conocido por atender gratuitamente a pacientes sin recursos. La medicina no se trata de dinero, Elena, solía decirme, se trata de vocación. Mi abuelo falleció hace 3 meses, hoy era la lectura de su testamento. Por cierto, dijo Claudia, ¿a qué hora es la reunión con el abogado? A las 3, respondió mi padre, aunque no entiendo por qué Elena necesita estar presente. Todo irá a la clínica familiar de todos modos, la clínica Montero, el imperio médico que mi abuelo construyó y mi padre expandió, ahora una cadena de clínicas privadas exclusivas. Es un requisito legal, dijo mi madre, aunque estoy segura de que tu abuelo fue sensato con la distribución. Mi teléfono vibró, era un mensaje de María, mi mejor amiga y colega enfermera. El señor Torres pregunta por ti, dice que solo confía en la enfermera de los ojos amables, punto. Sonreí. El señor Torres era un paciente terminal que había estado con nosotros durante meses, sin seguro, sin dinero para tratamientos costosos. Mi padre lo habría rechazado en su clínica. Tengo que irme, dije, levantándome. Tengo un paciente que me necesita. ¿Un paciente? Claudia rió. ¿O simplemente no puedes pagar la cuenta del almuerzo? Elena, mi padre me detuvo. No olvides la reunión con el abogado. Ya bastante vergüenza causas con tu profesión como para también faltar a las obligaciones familiares. Mientras conducía hacia el hospital, recordé mi última conversación con mi abuelo. Están ciegos, Elena, me había dicho, tan ocupados construyendo un imperio que olvidaron por qué elegimos esta profesión. Lo sé, abuelo, pero no puedo cambiarlos. Tal vez no, sonrió misteriosamente, pero el tiempo lo hará. Por cierto, ¿recuerdas la caja azul en mi estudio? La que siempre está cerrada. La llave está en el jarrón chino. Cuando sea el momento, ábrela. No entendí entonces a qué se refería. Mi abuelo siempre había sido enigmático. Llegué al hospital y fui directamente a ver al señor Torres. Mi ángel, sonrió al verme. Pensé que hoy era su día libre. Lo es, pero quería asegurarme de que estuviera bien. Mejor que nunca. Gracias a usted. ¿Sabe? Su abuelo estaría orgulloso. Me quedé paralizada. Conoció a mi abuelo, el doctor Guillermo, por supuesto. Me atendió hace años, cuando nadie más quería hacerlo. Un gran hombre. Antes de poder preguntarle más, mi teléfono sonó. Era el abogado de mi abuelo. Señorita Elena, ¿podría venir antes de la reunión? Hay algo que necesito mostrarle en privado. ¿En privado? Sí. Su abuelo dejó instrucciones específicas. Miré el reloj. Tenía 2 horas antes de la lectura oficial del testamento. ¿Tiene que ver con la caja azul? Pregunté, recordando las últimas palabras de mi abuelo. Hubo un largo silencio. Veo que su abuelo confió en usted. Sí, señorita Elena, es hora de que conozca el verdadero legado de los Montero. Llegué a la oficina del abogado, el señor Ramírez, con media hora de anticipación. Su secretaria me condujo inmediatamente a su despacho. Señorita Elena, me saludó, levantándose. Su abuelo me habló mucho de usted. Sobre su escritorio había una familiar caja azul. ¿Cómo la consiguió? Pregunté. Su abuelo me la entregó hace un mes, antes de fallecer. Sacó una llave del cajón. ¿Sabe? Él predijo exactamente cómo reaccionaría su familia ante su profesión. Abrió la caja. Dentro había documentos, fotografías y un sobresellado con mi nombre. Antes de que lea la carta, dijo el señor Ramírez, hay algo que debe saber. El testamento que leeremos hoy no es el único. ¿Qué quiere decir?
Su abuelo preparó 2 testamentos. El primero, que su padre espera escuchar. Deja todo a la clínica familiar. El segundo, sonrió. Es el verdadero. Tomé el sobre con manos temblorosas y comencé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Tu padre y hermana han olvidado el verdadero significado de la medicina. La clínica Montero comenzó como un pequeño consultorio donde atendía a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar su capacidad de pago. Tu padre lo convirtió en un negocio exclusivo, olvidando nuestros orígenes. Pero tú, mi niña, tienes el corazón que yo siempre busqué en un heredero. Lo que nadie sabe es que la clínica Montero no es mi única propiedad. Durante años, invertí en secreto en hospitales públicos y fundaciones médicas. Ese es mi verdadero legado. También compré acciones de la clínica a través de empresas fantasma. Tu padre cree que tiene el control total, pero en realidad, poseo el 60% de las acciones. Todo esto ahora es tuyo. Úsalo sabiamente. Con amor, abuelo. Esto es, me faltaban las palabras. Hay más, dijo el señor Ramírez, sacando más documentos. Su abuelo documentó cada decisión cuestionable que su padre tomó en la clínica. Pacientes rechazados, cobros excesivos, prácticas no éticas. ¿Por qué? Porque sabía que su padre intentaría impugnar el testamento. Estos documentos son nuestro seguro. Mi teléfono sonó. Era Claudia. ¿Dónde estás? Papá está furioso. La lectura es en 15 minutos. Ya voy. El señor Ramírez me miró. ¿Está lista para esto? No, sonreí, pero mi abuelo confiaba en mí, y no lo voy a decepcionar. Llegamos a la sala de reuniones donde mi familia esperaba. Mi padre se paseaba impaciente. Por fin, exclamó al verme. ¿Dónde estabas? Cambiando vendajes. Algo así, respondí, sentándome. El señor Ramírez sacó el primer testamento y comenzó a leer. Como esperaba, todo quedaba en manos de mi padre para continuar el legado Montero. Mi padre sonreía satisfecho. Claudia ya estaba haciendo planes para expandir su departamento de cirugía estética. Sin embargo, continuó el abogado, hay un segundo testamento, registrado una semana antes de su muerte. La sonrisa de mi padre se congeló. ¿Qué? ¿Este testamento? El señor Ramírez me miró. Revoca el anterior y establece una nueva distribución de bienes. Imposible. Mi padre se levantó. Exijo ver eso, por supuesto. El abogado le entregó el documento. Como verá, está debidamente notariado y es completamente legal. Mientras mi padre leía, su rostro pasaba del rojo al blanco. No, esto no puede. Elena, me miró con furia. ¿Qué hiciste? ¿Manipulaste a tu abuelo? No, padre, respondí calmadamente. Simplemente honré sus valores. Esto es ridículo, gritó mi padre, lanzando los papeles sobre la mesa. Una enfermera no puede dirigir el imperio Montero. En realidad, intervino el señor Ramírez. Elena está más que calificada. Tiene un máster en administración de salud que obtuvo mientras trabajaba en el hospital. Todos me miraron sorprendidos. Nunca les había contado sobre mis estudios nocturnos. Además, continuó el abogado, el doctor Guillermo dejó instrucciones específicas sobre cómo debe manejarse la clínica de ahora en adelante. Sacó otro documento. El 30% de las ganancias debe destinarse a un nuevo programa de atención para pacientes sin recursos. Eso destruirá la clínica, exclamó Claudia. No, respondí, eso la devolverá a sus raíces. Mi madre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena, cariño, debes entender, tu padre ha trabajado toda su vida por esto. ¿Y qué hay de los pacientes que rechazó? Pregunté, sacando una carpeta de la caja azul, como María Torres, de 8 años, que necesitaba una cirugía urgente pero fue rechazada porque su familia no podía pagar. Los negocios son negocios, respondió mi padre fríamente. Y Juan Pérez, de 45 años, padre de 3 niños, que murió porque lo rechazaste cuando podía salvarlo. No puedes ayudar a todos, intervino Claudia. No, pero podemos intentarlo, como lo hacía el abuelo. El señor Ramírez carraspeó. Hay más, el doctor Guillermo documentó varias irregularidades en la administración actual. Mi padre palideció. ¿Qué irregularidades? Facturas infladas, procedimientos innecesarios, kickbacks de compañías farmacéuticas. Basta, gritó mi padre. ¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? Poder. Quiero hacer lo correcto, respondí, y te ofrezco un trato. Un trato. Mantendrás tu posición como director médico. Claudia seguirá con su departamento, pero habrá cambios. Saqué un documento que había preparado. Primero, implementaremos un programa de atención social, como quería el abuelo. Segundo, todas las decisiones importantes requerirán mi aprobación. Y tercero, no más rechazos por falta de recursos. Y si me niego, entonces estos documentos
Señalé la carpeta de irregularidades. Llegarán a las autoridades médicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eres igual que él, dijo finalmente mi padre, con una mezcla de rabia y respeto. Tan idealista como testaruda. Aprendí del mejor. Han pasado 6 meses desde entonces. La transición no fue fácil, pero está funcionando. Hemos abierto una nueva ala para pacientes de bajos recursos, y sorprendentemente, los ingresos no han disminuido. De hecho, nuestra reputación ha mejorado. Claudia, después de ver el impacto de nuestro trabajo social, ha comenzado a ofrecer cirugías reconstructivas gratuitas a niños con deformidades. Mi padre, bueno, él está adaptándose. El otro día lo encontré atendiendo a un paciente sin seguro. ¿Sabes?, me dijo después, tu abuelo estaría orgulloso. En mi oficina, que antes era del abuelo, mantengo la caja azul sobre mi escritorio. Dentro hay una última carta que no había notado antes. Querida Elena, el verdadero legado no está en los edificios o el dinero, sino en las vidas que tocamos. Tu padre y hermana algún día lo entenderán, como tú lo entendiste desde el principio. Sigue siendo quien eres. A veces, la persona más calificada para dirigir un imperio no es quien tiene más títulos, sino quien tiene el corazón más grande. Con amor eterno, abuelo. Y tenía razón. La verdadera medicina no se mide en ganancias, sino en sonrisas, en lágrimas de gratitud, en vidas salvadas. Porque al final, todos somos pacientes, y todos merecemos una oportunidad de sanar.